El profesor Céspedes, con el poeta y amigo y ahora reciente incorporado a la Academia de Letras, que realmente es un privilegio para todos los uruguayos y tenemos una gran alegría. Tenemos el grupo Los Casal, familiares de la vertiente musical de la familia Casal, proveniente de la Casa Ricordi, y porque resulta que los Casal, mi abuelo Julio J. Casal era Casal Ricordi, al igual que sus otros hermanos, fueron 3 hermanos, y Eusebio Casal y Josefa Ricordi se contrajeron matrimonio, y Josefa Ricordi viene de la casa Ricordi, es de heredad directa de la casa Ricordi. Así que unimos la beta musical, la beta poética y la beta plástica. La beta plástica de Selva Casal, que ahí está en exposición una selección de cuadros. Pero le cedo la palabra al profesor Céspedes, que va a dar inicio al acto. Muchas gracias. Buenas noches para todos, para ser más formales, con algunos ya nos hemos saludado. El agradecimiento de siempre por su presencia, por la fidelidad que además tienen nuestros vecinos con las propuestas que de alguna forma se promueven, se generan desde este ámbito de encuentro que es el Museo Mazzoni, donde además, hasta por esta relación de cercanía, todo tiene ese perfil mucho más intimista, y creo que en esa clave va un poco hoy esta gala lírica, como lo hemos denominado pomposamente, porque a veces hasta los buenos títulos atraen, ¿verdad? Y entonces es bueno que despierte la curiosidad y alguien se sienta de alguna forma, en su más fibra íntima, movido a acercarse a algo, aunque sea por curiosidad. Y esto de acercarse a algo por curiosidad, que tal vez es uno de los elementos más distintivos de nuestra propia esencia como ser humanos. La curiosidad siempre mueve. Acá está un profesor de filosofía que esto sabe mucho más que yo, Juan Carlos Iglesias, pero sabemos que la curiosidad es uno de los motores para profundizar, para salir de la ignorancia, y hasta en algún momento fue un pedal para el avance científico. Así que no hay que tener miedo a ser curioso y acercarse. Y cuando seguramente esa curiosidad es el motivo para venir, pero uno se va a ir, como vamos a salir de acá todos reconfortados, después de acercarnos al conocimiento de 2 de las plumas mayores que ha tenido la República, como lo es la pluma de Julio J. Casal o de Selva Casal en el ámbito de la lírica, de la poesía. En algunos casos reencontrarnos con poemas, en algunos otros casos descubrirlos. Y eso es lo bueno, porque cuando uno se reencuentra con algo que ha leído, seguramente va a tener, además del recuerdo, una emoción distinta de la primera lectura. Eso pasa todo siempre en un mecanismo
intelectual, en el cual cualquier texto de cualquier tipo, cuando uno lo lee más de una vez, lo empieza a entender, a asimilar y a conocer de otra forma. Ningún libro debería de leerse una sola vez. Ese es un consejo que con todo respeto me permito transmitirle. Siempre hay que leer por lo menos 2 veces, y si se puede leer 3, mejor. No tengan miedo a que le llamen maniático, porque el que dice eso es porque tal vez le falta la segunda lectura de cualquier libro. Así que hay que leer siempre 2 veces, 3 veces, 4 veces. Siempre enriquece. Y siempre nos da una visión distinta y nos genera una emoción diferente. Por eso, acercarnos a la lectura, redescubrir cosas de lecturas ya hechos, o empezar a descubrir por primera vez para volver a insistir después en un poema, en un libro de poemas, es, si se quiere, una carga emotiva, pero es también un deber de fidelidad a nuestra propia intelectualidad. Hay algo en la vida de nosotros, los seres humanos, que seguramente nos pone en un peldaño por encima del resto de los animales, del resto de la escala biológica del reino animal. Y es que nosotros tenemos, además de raciocinio, que siempre es lo que primero se rescata, tenemos otra cosa que poco se habla y que capaz que sea mejor hasta que insistir solo en lo del raciocinio. Nosotros tenemos espíritu, somos sensibles, podemos emocionarnos a través, en este caso, de la palabra. Pero también nos podemos emocionar, como seguramente pasa con la música, nos emocionamos con la plástica. Y si somos seres sensibles y tenemos esa capacidad especial, espiritual, no debemos dejarla de lado. Las conductas de la sociedad de consumo a veces nos dejan poco camino, poca amplitud y nos estrechan las miras en cuanto a lo material. Pero hay un mundo mucho mejor, más sublime, que es el mundo de lo espiritual. Cuando uno descubre la poesía de Julio, y acá justamente estaba mirando los libros que el doctor Eguren seguramente aportó, cuadernos de otoño, seguramente le hubiera hecho también un cuaderno de invierno y vendría bien para este mes de julio. Porque en toda la poesía, esa poesía en clave de intimista y de mensaje, de la cual seguramente van a hablar mucho mejor tanto el doctor como el profesor Andrés Echevarría, yo creo que hay 2 grandes cosas para aportar. Primero, que es necesario en el país y es necesario entre nosotros todos revalorizar la figura de Julio Casal, que tiene seguramente mucho mayor conocimiento en España por su aporte a través de la revista literaria El Far, desde La Coruña, ya en los años 20 y pico, 27, si no me falla la memoria, en adelante. La influencia que ejerció en aquel terruño lejano de su tierra, muy fermental, la España de la generación del 27, entre otros escritores que fueron clave en el proceso del desarrollo de la literatura española anterior a la Guerra Civil. Lo mismo con el caso de Selva, más conocida afuera que tal vez en nuestro propio país. Entonces es momento adecuado para que saldemos deudas con nuestros propios compatriotas, conociendo, profundizando, acercándonos y queriendo su obra. Selva titula algunos de sus libros que es peligroso vivir, si no me falla la memoria también. Seguramente eso obedece a más de una razón. Es peligroso vivir en la ignorancia. Entonces también nosotros debemos de contribuir a que esa peligrosidad de alguna forma se aplaque. Es peligroso vivir sin emocionarnos por algo. Es peligroso vivir sin amar. Es peligroso vivir sin arriesgarnos para vivir la vida. Y como ella misma dice, han asesinado el viento. Yo no hoy pretendo, con estas pocas palabras, no desempolvar nada ni contribuir a develar misterios,
porque no tengo yo la posibilidad de hacerlo, ni la estatura para dirigir eso. Eso lo va a hacer cada uno de ustedes en su fuero íntimo. Pero de acá, hoy, cuando todos crucemos esa puerta al final de esta velada, seguramente vamos a descubrir que vivir no es tan peligroso cuando podamos ser todos nosotros en conjunto partícipes de una misma emoción, la de querernos un poco más entre nosotros mismos los uruguayos. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir después de estas ilustradas y profundas y tocantes palabras del señor director, profesor Céspedes? Bueno, tenemos que hablar de Julio Casal. Julio Casal nace en 1889 en Montevideo, en la calle San José, y posteriormente Julio empieza a escribir poemas casi de siempre, siendo muy adolescente. Es amigo íntimo de Rafael Barradas en la época de su adolescencia, los primeros años del siglo XX. Participa en la Torre de los Panoramas, en las tertulias de Herrera y Resig. Posteriormente, en el año 1902, pierde a su madre, teniendo 12 años. En 1906 pierde a su padre, con 16 años. Eran 3 hermanos y el padre, Eusebio Casal, oriundo de Ribadeo, España, Galicia, de la provincia de Lugo, viene al Uruguay allá por 1853, con 13 años, y emigra al Río de la Plata. Viene sobre todo con sus botones, estos son anécdotas familiares, en sus botones había libras esterlinas que le había cosido la madre. Con eso llega al Uruguay. Se dedica al comercio y hace una determinada fortuna. Los primeros cines en Montevideo son de Eusebio Casal. La primera casa de telas, de importación de telas, son de Eusebio Casal. Tiene chacras, también Eusebio Casal. Pero cuando ve que su hijo, de los más chicos, Julio, escribía poesía, se agarra la cabeza. Entonces dice, ¿no querés trabajar? ¿No querés estudiar? A trabajar al campo, a la chacra, como peoncito. Allí fue Julio a trabajar a la chacra. Bueno, después volvió y Julio siempre estaba con amigos, con su poesía, en las tertulias, en la casa de Herrera, muy amigo de Las Places, que fue el que lo llevó a conocer a Herrera y Resig. Y entonces resulta que quedó huérfano y en el año 1909 el ministro de Relaciones Exteriores de la época lo nombra vicecónsul en La Rochelle, Francia. ¿Pero por qué lo nombra? Porque parece que Julio estaba de novio con la hija. Entonces, para sacarse el medio al poeta, mejor me lo mando para afuera. Y fue así que empezó su carrera siendo muy joven, y es también cierto que en general los gobiernos nombraban poetas o gente cercana a la literatura como cónsules. El caso de Neruda, de Alfonso Reyes, cónsules porque era la forma y para la forma de que la cultura se embebiera y se conociera también en otras latitudes. Cosa que sería buena idea seguir manteniéndolo, ¿no?, hoy día realmente. Pero sin perjuicio, ¿no?, pero de la actividad consular que tiene otra dimensión. Pero
allá va a La Rochelle. En La Rochelle viene 2 veces porque se había enamorado de mi abuela, María Concepción Muñoz Jiménez. Y ahí Julio decide casarse en el año 13 y viene a buscarla para casarse. Se casan en Montevideo y viajan a La Coruña. En La Coruña se vincula con Barradas, con la gente de la Casa de Estudiantes, donde estaba Lorca, donde estaba Dalí, y empieza a editar la revista Alfar, que es heredera de una anterior que había comenzado a editarse 2 años antes, que se llamaba Casa América Galicia, en Galicia. Financiada generalmente para lograr, por gente de comerciantes de Galicia, que tendían a que los extranjeros, los americanos, latinoamericanos en Galicia, tuvieran un referente para qué hacer, cómo hacer, así se suele. Y esa Casa América Galicia le integran todos los cónsules que estaban destinados en La Coruña. Bueno, se funda la revista Alfar, conjuntamente con la ornamentación de Barradas, y ahí empieza a escribir lo que fue la generación del 27. Posteriormente, Julio va desarrollando su actividad. Antes, siempre él viajaba de La Coruña en tren a Atocha. El póster de promoción de este acto es justamente un dibujo de Dalí que dibuja a Julio Costa Casal bajando del tren o llegando al café cerca de la estación de Atocha para encontrarse con los poetas y pintores que se reunían ahí, llamados en ese momento los alfareros, porque editaban y publicaban en Alfar. Entonces, ahí baja con sus motachos, su traje, su sombrero, sus portafolios. Era el poeta cónsul poeta. Tiene una vida más acomodada, siempre viajaba a Madrid, y resultó que en el año 26 fallece su hijita, Josefina, decían Pepita, y a raíz de eso decide volver a Montevideo. Él vuelve a Montevideo y el poeta intercambia su cargo con un cargo en la Asamblea Representativa Municipal de Montevideo, y ahí es que se queda definitivamente la familia Montevideo. Poco tiempo después viene la dictadura de Terra, año 33, disuelven la Asamblea Representativa de Montevideo, todas las organizaciones municipales del país, y Julio Casal pasa a trabajar en el Museo Blanes. Ahí está 1 año y medio y es destituido por la dictadura de Terra, porque era de condición ballista, pero que no apoyaba el golpe de Estado. Y bueno, bien sabemos los uruguayos que en la dictadura de Terra hubieron gente que se tuvo que exilar, otros murieron, como Baltasar Brum, como Grauer, posteriormente también gente que fue encarcelada en la Isla de Flores. Es decir, fue una época difícil, y otros destituidos. Continuó editando su revista Alfar, pasando con muchas dificultades económicas, y hay que decir antes que apenas ellos vuelven a Montevideo, nace la última hija, Selva Casal, en enero del 27. Es así que Julio Casal sigue con sus vínculos con Europa, con la generación del 27,
y sigue editando en la revista El Far todo. Viene Alberti, porque Cecilia viene la problemática de la República Española, la muerte de Lorca, el fusilamiento de Lorca, que lo resienta mucho porque eran muy amigos con toda esa gente, y sobre todo con Lorca, que cuando vino en el año 34 al Uruguay, lo fue a ver, se encontraron. Él lo fue a esperar al puerto y se encontraron varias veces con el poeta Morín. Y bueno, y así Casal continúa editando su revista, publicando sus últimos poemarios, y fallece en el año 54, con 65 años de edad. Es importante tener presente lo que decía Guillermo de Torre en un homenaje en el año 57, 3 años después, sobre Casal. Dice Guillermo de Torre: porque Julio J. Casal venía a ser para mí, y seguramente también para otros muchos, Montevideo. Es decir, Casal es un puente entre la cultura del viejo mundo, esa ebullición de la generación del 27, que rescata a Góngora, que conoce a Rey Resig. Hay un famoso poema que hizo Federico García Lorca sobre Herrera, al estilo de Herrera, muy poco conocido. Después Julio Casal con Alberti recorre Maldonado, recorre San José, recorre Canelones. Alberti tenía un chalet en medio de las dunas, lo que hoy es conocido, está cerca de Maldonado, hoy está todo cerca, pero en esa época no había nada, no había ruta, no había nada. No sé la ruta dónde estaría, pero no es no sé a qué altura, cómo es que llegaban. Quizás tú, ¿cómo llegaban en la época? Sí, sí, la casa. La Gallarda, con la parada 14. Nosotros hacemos habitualmente durante la feria del libro un tour literario y es una de las casas que justamente se visita en cada oportunidad de la feria. En aquella época, evidentemente, las condiciones de comunicación no eran las mismas, había que ir prácticamente por la calle, la continuación, digamos, de lo que es hoy la avenida Camacho y la Rambla, que la Rambla de la Claudio Williman, la Rambla de la Mansa, esa sí ya estaba. Y de ahí se subía por la parada 14 hasta la casa de la Gallarda, ¿no? Esa casa hoy son propietarios unos vecinos argentinos, pero la casa está y nosotros incluso desde el gobierno de Maldonado la declaramos bien de interés departamental, justamente para hacer notar que sirvió para albergar a la familia de Alberti y su familia, que estaban acá junto a otros exiliados que habían venido producto de la Guerra Civil Española, tal vez de los más conocidos, Margarita Xirgu, que también había formado parte de ese grupo, que junto con el arquitecto Bonet, catalán, y fue el que diseñó todo lo que es el barrio Solanas, bueno, habían contribuido a dejar una huella muy importante entre nuestra comunidad. Muchas gracias. Y bueno, y con Alberti recorrían. Alberti le decía tío a Julio J. Había una amistad muy grande. Y claro, vino en el año 40 a Buenos Aires, se exilió en Argentina y tenía su pasar por Montevideo y por Maldonado de mucho tiempo. Junto con Juvenal Ortiz Alegui recorrían y hacían tenidas poéticas por todo el interior y Montevideo. Así que es un poco la presentación de Julio J. Casal, un hombre que fue perseguido, destituido, quedó huérfano, perdió una hija y que optó por la dignidad de la pobreza. La dignidad de la pobreza como elemento de acercarse más a su cielo poético. Muchas gracias.